Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentileza, su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Felipe Mujica. Él es secretario general del Movimiento al Socialismo. Hoy, como siempre, conversando con Felipe acerca de lo que está aconteciendo en nuestro país y todo lo que significa para el mundo la acción de los políticos y de las personas que tienen la posibilidad de hacer cambios para Venezuela. Toda un mare magnum de situaciones que han llevado a los venezolanos a una especie de desasosiego y expectativas con respecto al futuro no muy claras. Todo está hilado en la política y es precisamente lo que queremos conversar con Felipe. Como siempre, él nos orienta y tiene una visión quizás un poquito clara de lo que está pasando y la globaliza con todo lo que ha pasado en el mundo también, con casos parecidos a los de Venezuela, aunque últimamente tenemos unas características demasiado particulares para que se parezca a cualquier otro caso en el mundo. Felipe, qué bueno que estés aquí. Tú sabes cómo nos alegra conversar contigo. De verdad que gracias por tu deferencia, por tu gentileza de venir para hablar. Por invitarme nuevamente. Mira, hace poco pudimos observar, por cierto, que te dieron muy buena posición en el Universal, en una entrevista que publicara ese diario, que es un diario ya no solamente de Venezuela, sino del mundo, porque a través de las tecnologías de la información, todo lo que se publica en Internet está en el mundo. Tú allí, fíjate, una posición muy interesante con relación, por ejemplo, al tema de la Asamblea Nacional y las posibilidades que hay en Venezuela de desentrañar los problemas, que son inicialmente políticos. Entonces nos gustaría que nos ampliases un poquito eso que tú piensas que podría existir la posibilidad de un cambio importante, por ejemplo, en materia del Consejo Nacional Electoral, si la Asamblea Nacional se reinstitucionaliza, podríamos decirlo de esa manera. Sí, bueno, yo creo que dentro de los comentarios que tú estás haciendo hay una palabra que define claramente lo que en Venezuela nos está ocurriendo, que es la palabra incertidumbre. Nosotros no sabemos, ningún venezolano, con exactitud, con precisión, qué cosa pudiera estar ocurriendo aquí en las próximas semanas, en los próximos meses, porque el país ha estado dando tumbos de un lado a otro y estamos colocados, bueno, frente a lo que yo llamo una situación verdaderamente letal desde el punto de vista de la sociedad venezolana, que es el tener el peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia. Creo que cada día Maduro va acumulando más méritos para que esa calificación no haya ninguna duda cuando haya que darla. Y por otro lado tenemos un sector opositor que, digamos, comparte con Maduro una visión parecida, que es la de darse fundamentalmente a la búsqueda de cosas que tienen que ver con sus intereses particulares y no con los intereses del país. Maduro evidentemente le importa poco lo que pasa con Venezuela y hace lo que está haciendo. Y quienes están en este campo cobijados bajo el llamado G4 o la Asamblea Nacional, encabezados por Guaidó, tienen una conducta en la cual simple y llanamente la polarización entre ambos bandos en la búsqueda de las preferencias electorales o tratando de salir favorecidos, eso que hizo Chávez con mucho acierto cuando él decidió polarizar, porque sabía que de la polarización iba a sacar ventaja. Bueno, ellos lo están haciendo y lo dramático, lo patético de todo esto es que cuando el país se polariza, la mayoría de los venezolanos no tenemos nada que ver con esa circunstancia de la polarización desde el punto de vista de las virtudes o de los beneficios que pudiera generar. Dentro de ese contexto está planteado toda esta temática electoral. Vimos todas las vericuetos que se le dieron nuevamente al diálogo, que empezaron que si por allá por Oslo, por Noruega, sin decirle a nadie,
Eso fue Que descubierto. me imagino que fue muy bueno para vacacionar, pues, porque los Seguramente, intríngulis por- de la cosa no Por el no clima y iría por lo mal. que dicen de Noruega debe ser muy sabroso. Si Carlos Raúl Hernández, no, que fue el que lo hizo, no dice que eso lo estaba haciendo, a lo mejor el país nunca se hubiera enterado. Bueno, el país se enteró que lo estaban haciendo, después volvieron, después Maduro empezó a pegar gritos diciendo que él tenía 4 o 5 meses conversando escondido con la oposición, etcétera, y que él no iba a ocultárselo a sus partidarios. Bueno, todo ese show que está montado en torno a eso y que se parece mucho a lo de Santo Domingo, de ahí de Oslo salieron aquí a Barbados, y en Barbados, bueno, tuvieron las reuniones y en este momento del No, país por lo menos están más cerca de Venezuela. están más cerca y tienen una costa quizás más sabrosa que aquella. Pero no se sabe nada de lo que pasó allí. Nadie tiene una información confiable que pueda decir, mira, fueron a la playa, se bañaron con ropa, se bañaron desnudos, metieron los pies en el agua, no los metieron, etcétera. Lo que haya sido, nadie sabe exactamente qué pasó ahí. En ese contexto sigue en el país el tema electoral. Uno de los aspectos principales del tema electoral es las condiciones, porque es evidente que para que en este país haya unas elecciones que pueda la gente participar masivamente, tiene que haber un mínimo de cosas que hay que resolver. Y la línea dura sería el Consejo Nacional Electoral y sus miembros. Una muy principales. importante es esa, el Consejo Nacional Electoral. Cuando tú te refieres a esa entrevista fue publicada el lunes en el Universal, y ellos se refieren fundamentalmente a la posibilidad que está planteada en la entrevista de que se restituya la institucionalidad a la Asamblea Nacional. ¿Qué significaría eso? Bueno, varias cosas. Una, que el gobierno regrese a la Asamblea. Regresando el Eso gobierno... es un reconocimiento es profeso, ¿no? Es un reconocimiento de profeso, le levantarían el desacato, como ellos lo tienen señalada, a la Asamblea, y la Asamblea entraría en una dinámica, como siempre tuvo que tener, que es la de poder buscar salidas políticas a todo este enredo que tenemos. Si esa Asamblea no se hubiese polarizado como se polarizó en el 2015, esto lo hemos comentado en otras oportunidades, yo te he dicho en varias ocasiones que si el país hubiese visto, aunque fuese un pedacito de la proposición que en ese momento se hizo, que era romper la polarización, y hubiésemos electo una asamblea no polarizada, donde lo hubiésemos colocado en el medio 10, 15 parlamentarios que no hubieran sido de la MUC y que no hubieran sido del gobierno, otra sería la historia, porque esos 10, 15 parlamentarios hubieran sido la diferencia en relación a cómo tomar las decisiones allí. ¿Y cuánta falta hace esa diferencia en el país? Imagínate, bueno, eso no pasó, entonces eso hay que restituirlo. Restituirlo significa, bueno, el regreso y darle a esa asamblea, que es a quien le compete, y por eso la importancia de lo del CNE. Aquí se habla de que hay que elegir el CNE, pero formalmente quien le compete elegir el CNE es a la Asamblea Nacional, en un procedimiento que ellos lo tienen claramente establecido, y en caso de que no puedan hacerlo por la omisión, porque no tengan los votos necesarios los candidatos, entonces... O porque no se pongan de acuerdo. O porque no se pongan de acuerdo, hay una alternativa, que es que van al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia elige. Todo eso se puede hacer dentro de un esquema, de un contexto político, tratando de evitar lo que yo llamo las conductas salvajes de este proceso. Yo te comentaba fuera del programa que ahorita, a propósito de la situación de Colombia, las cosas que señaló Duque, la respuesta que da Maduro dice que va a hacer la operación Naranja allá en la frontera entre Colombia y Venezuela, y por otro lado sale Guaidó y dice que él va a autorizar a que se haga el espionaje vía ¿cuál fue la vía que dijo exactamente? Que parecieran que las dos oposiciones son un poco salvajes. Bueno, Tan claro, salvajes como una cuando posible Guaidó guerra dice en que Colombia. vía satelital es lo que señala, uno sabe que ni el ejército venezolano va a ir a Colombia, en la frontera con Colombia, en este contexto, y tampoco que va a haber ningún tipo de búsqueda satelital de nada. Simplemente son, como ya te dije, opiniones salvajes, conductas salvajes para seguir polarizando y para seguir extremando la confrontación sin que el país tenga salidas. Que estos dos factores entonces le están conteste con la polarización, tanto Guaidó como Maduro. Totalmente. Maduro ahora naranja, que por cierto no tiene nada que ver con mi blusa. Yo me vestí para combinar con el partido de mi invitado. Bueno, te pusiste la blusa y te pusiste con el más. Te pusiste el collar también. Ajá, las dos exacto, cosas te combinadita como muy es. bien, me parece muy bien. Trata de mantenerla permanentemente para que le haga la propaganda del partido. Bueno, entonces, en ese esquema,
es donde el asunto del país pasa a tener una importancia decisiva, porque yo no puedo seguir haciendo política simplemente para mis intereses particulares. Los de Maduro es mantenerse y los otros es polarizar esperando no se sabe qué cosa. Y mientras eso va pasando, el caos en Venezuela sigue existiendo porque todos estamos diariamente sometidos a las condiciones terribles del tipo de calidad de vida que tenemos hoy los venezolanos, sin transporte, sin agua, sin luz, sin servicio, sin que el dinero alcance. Yo escuchaba en estos días, por cierto, cuando se produjo el resultado argentino de la primaria que ganó Fernández, yo escuché el discurso de Fernández ese día en la noche, y Fernández hablaba diciendo que por él habían votado los argentinos que tenían que comer de la basura, los argentinos que no tenían transporte, los argentinos que no les alcanzaba el dinero sino hasta el miércoles, los argentinos que no tenían servicios públicos. Y yo dije, bueno, ¿usted está hablando de quién? ¿De los ¿Está venezolanos? hablando de Argentina o está hablando de Venezuela? Porque era exactamente lo mismo desde el punto de vista de dos gobiernos antagónicos, porque el gobierno de Macri se supone que era un gobierno, digamos, conservador, para no calificarlo de manera tradicional, mientras este gobierno de Maduro es un gobierno radical de otro signo. Yo siempre he señalado que el conservadurismo o todo lo que tiene que ver con el autoritarismo no tiene sexo, porque en definitiva eso puede ser con gobiernos de centro, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Entonces resulta que Macri terminó haciendo un gobierno que para los efectos de los argentinos es muy parecido al de Maduro desde el punto de vista de los resultados. Incluso veía un programa hace 2 días de Argentina también, donde señalan que ya se habla de 500.000 de argentinos en esta etapa que están fuera del país. Que bueno, buscando un mejor destino cuando no se lo da su propia tierra. Sin embargo, bueno, muchos venezolanos aquí están huyendo para donde sea. Uno de los destinos es Argentina, aunque pareciera que dentro de lo malo está mejor que... Sí, la cosa está dura, pero no ha llegado todavía... No ha llegado a los extremos de acá. A los extremos. Ahora, fíjate, decíamos que hay esas dos posibilidades, digamos que con cierta ecuanimidad política y opciones en nuestra Constitución, por supuesto. Pero también aquí en Venezuela sabemos que hay otro escenario que es a través de la Asamblea Constituyente, que está vigente aún, que todavía tiene el poder, pues que le da el ostentar el socialismo del siglo XXI al gobierno en Venezuela. Ellos también podrían hacer una convocatoria, eso sería una posibilidad que ciertamente el gobierno tiene en sus manos. Tomar la vía de la Asamblea Constituyente, que como tú bien lo dices, es una posibilidad que tiene el gobierno en sus manos, sería simplemente tomar el camino más salvaje en relación a lo que en Venezuela habría que hacer para intentar llegar a acuerdos políticos. Yo se lo he señalado a distintos amigos que están en la Constituyente, les he dicho, miren, traten de no tomar el camino de la Constituyente para resolver los problemas que hay que resolver, porque ¿frente a qué estamos? Nosotros estamos frente a hechos de fuerza. Maduro está electo, una parte del país no lo reconoce, pero eso es un hecho de fuerza que tienes ahí. Guaidó está electo por la Asamblea y otra parte del país que no lo reconoce, pero ese es otro hecho de fuerza que tienes allí. Y la Asamblea Constituyente, electa de la manera que fue de electa. Fuerza quiere decir porque subyacen en ambos las posibilidades bélicas, poderes efectivamente bélicos. Digamos, cuando te digo de fuerza... O sea, fuerzas armadas detrás de ellos. Hechos de fuerza porque son hechos que están allí, que no dependen de su legitimidad, no dependen de si fue electo o no fue electo, que son hechos reales que están allí. Que es cuestionable la legitimidad de no ambos. estamos hablando de la legitimidad, sino que son hechos que están ahí, hechos concretos, pues, para decirle una cosa menos dura que hechos de fuerza. Hechos concretos que están allí, entre los cuales son, en la política, son hechos de fuerza. Quizás, dicho de otra manera, podríamos hablar de cosas concretas que están allí que tú no puedes obviar, ¿no? Porque están allí. Tú no puedes obviar a Maduro, el gobierno no ha podido obviar a Guaidó, porque al final... Porque Estados Unidos lo acompaña. Bueno, porque es un hecho de fuerza. Y hay una gran porque es un hecho de fuerza, factor porque del país tú ves, que por es ejemplo, opositor. lo que hizo Guaidó allá en Altamira. En la historia de la humanidad, cualquiera que haga eso es o el próximo presidente de inmediato, o está preso o está muerto. En Guaidó no pasó nada de eso. También aquí estamos escribiendo la historia. Es inédito. Es inédito. Él hizo todo lo que hizo y sigue haciendo las cosas que está haciendo porque es un hecho de fuerza ante el cual el gobierno no puede actuar como quisiera, que seguramente, como lo han dicho distintos voceros de ellos, lo meto preso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que buscar la manera de que esas salvajadas presentes no sean las que priven y
busquemos otros factores políticos, sin excluir a nadie, porque el hecho de que ellos sean unos salvajes no quiere decir que haya que excluirlos, sino simplemente busquemos unos escenarios en los cuales otros factores políticos y de la sociedad venezolana entren. Ve, por ejemplo, para que tú veas lo importante de esto. Estamos viendo Colombia, donde Colombia se rompe el acuerdo de paz. Si tú revisas un poquito atrás, apenas 3 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, esos acuerdos de paz hechos en Cuba, bajo el patrocinio de Noruega como interlocutor internacional, terminaron haciéndolos excluyendo A la gente de a un Uribe. factor muy importante que fue Uribe. Ellos crearon un mecanismo de consulta que fue el plebiscito. ¿Cuál fue el resultado? Los que firmaron el acuerdo de paz perdieron el plebiscito. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad colombiana no se sintió representada en esos que negociaron. Bueno, en Venezuela, esta negociación polarizada pudiera tener resultados parecidos, que ellos terminan llegando a acuerdos que no representan al país. Por eso hay que insistir en lo que nosotros llamamos venezolanizar el diálogo, donde puedan entrar otros factores políticos, otros factores de la sociedad venezolana, las y universidades, los interesados que somos los venezolanos tuviéramos los sectores venezolanos, y que cosas como esta, por ejemplo, llega el gobierno de Estados Unidos y dice: el acuerdo electoral nunca será posible si Maduro y Guaidó están. Más allá de que eso sea cierto o no sea cierto, sea viable o no sea viable, ¿cómo es que un país se va a calar que otro gobierno diga que fulano y mengano no pueden ser candidatos por tal o cual cosa? Eso no es posible. Eso simplemente es inaceptable desde el punto de vista de lo que significa un país. y eso sí es intervencionismo puro. Claro, este es un país que no tiene etnias, este es un país que no está dividido por razones religiosas. Nosotros seguimos, todos los venezolanos, independientemente de nuestras diferencias, viviendo todos en Venezuela. Y todos estamos sufriendo también los Y los embates que de sabemos, la inflación. Claro, y los que sabemos dónde queda Trujillo, dónde queda el Zulia, dónde queda Monagas, dónde queda Sucre, dónde queda la Plaza Bolívar de Maracay o la Plaza Bolívar de Caracas, somos nosotros. Y conocemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de la inflación, con el tema económico, con lo que nos está pasando desde el punto de vista de los servicios, de todas esas calamidades. Entonces, ¿cómo es que un tercero que no sabe nada de eso va a pretender decir lo que hay que hacer? Nosotros saludamos que haya asesoría internacional, pero una cosa es la asesoría y otra cosa es que ellos pretendan convertirse en los armadores de lo que hay que hacer en Venezuela. El MAS tiene una historia muy interesante en la política venezolana, pero como tú decías, tiene también la posibilidad de escribir la historia futura. Por eso, en la próxima parte, me gustaría que nuestro invitado, Felipe Mujica, nos comente cuál es la postura de esta organización política en estos escenarios que hemos planteado en esta primera parte del programa. ¿Cuáles serían sus acciones concretas como organización, con voz? Y quizás muchísima gente sabemos que va a escuchar esas voces para que el futuro de Venezuela sea más promisorio de lo que estamos viendo, quienes a veces nos entristecemos por lo que está pasando día a día en nuestro país. En la próxima parte, el análisis de nuestro invitado. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. La media sería por tanto. Continuamos, amigas y amigos, estamos en la entrevista en vivo, trabajando para ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Aquí hablando con el abogado Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo MAS. Y precisamente quedamos para conversar acerca de la postura de esta organización política de la cual él es secretario general, por lo tanto tiene en la manga, ¿no?, de donde sacan, el sombrero donde sacan las posturas que va a fijar esta organización política en un momento tan crucial para Venezuela, que aunque pareciera que ese momento crucial se ha mantenido mucho tiempo, ya estamos como cansados de mantenernos en un momento crucial, efectivamente es un momento crucial. Sí. Porque cualquier cosa puede pasar, como decías inicialmente. Por cierto que en el caso del MAS no se aplica el sombrero. Ah, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? MAS un aquelarre, ¿tú sabes lo que es un aquelarre? Un aquelarre, por supuesto. Bueno, eso es el MAS. Todos, una fiesta de brujos. todos soltando los Una fiesta de rayos brujos donde todo el y las mundo varitas mágicas. dice y hace lo que cree y hasta que nos ponemos de acuerdo. Es una de las virtudes Muy bien. del MAS como organización. Que nadie puede decir, no,
yo creo que hay que hacer esto y eso es lo que se hace. No conocen al máger que diga eso. El máger es toda una cultura en esa materia. Ahora, Ajá. nosotros hace... O sea, sí han tenido ya ese aquelarre que tú dices. Sí, ¿cómo no? Ok. Somos un aquelarre. Siempre lo hacen. Claro. Y en este momento, ¿cuáles son las posturas más visibles? En este, por ejemplo, nosotros hace 8 años más o menos, quizás un poco más, fuimos la primera organización política que planteó de manera directa, porque fue una resolución en un evento interno muy amplio, fue una convención, la temática de diálogo y reconciliación. En ese momento nos cayeron encima de todos los lados, diciéndonos todo lo que se le ocurrió a todo el que quiso, como son las cosas en Venezuela, un poco lo que hemos comentado, porque en vez de tú estar en desacuerdo conmigo, tú lo que haces es descalificarme. En vez de discutir las ideas que yo te estoy proponiendo, las cosas que estoy proponiendo, tú dices, no, Felipe, yo no he discutido contigo Dame una opción diferente, pues, porque ya. tú tienes los ojos verdes y a mí no me gusta la gente de ojos verdes. Entonces simplemente me descalificas por eso, pero no es que te vas a poner a discutir lo que yo estoy proponiendo, o al revés, pues tú me dices a mí una cosa y yo te digo que yo no tengo ningún interés en discutir contigo porque tú eres muy blanca. Entonces, y además que eres muy blanca, no sé qué cosa, y entonces paso a descalificarte. Eso que ha estado presente en Venezuela con mucha frecuencia en estos tiempos, porque antes no es que no existía, pero no era masivo. En su oportunidad, cuando... Ahorita con las redes sociales sí, claro, es ahorita fuerte, está exacerbado. es más evidente. Está Sí. exacerbado. Cuando nosotros lo propusimos, bueno, empezaron a decirnos de todo, y resulta que hay una cantidad de cosas que él más ha venido diciendo. El tema del diálogo, el tema de la reconciliación, la necesidad de buscar una salida pacífica, electoral, democrática. Hemos hablado de cuando estamos hablando de elecciones, no ponerle apellido a las elecciones, sino hablar de salida electoral, porque cada vez que le pones un apellido a la elección, entonces inmediatamente viene la diferencia, porque a ti te parece que la elección no es para elegir la reina de belleza, sino que es mejor elegir el delegado de curso y cosas así. Entonces prefiero hablar de una salida electoral y cuál sea la salida electoral vaya surgiendo en la medida que se van generando los acuerdos. Un poco como ocurrió en el año 2002, cuando regresó Chávez después del Carbonazo, regresó con un crucifijo en la mano y se creó un escenario que fue un diálogo entre todo el país, coordinado por César Gaviria, que era el secretario general de la OEA, en su función de asesor internacional, de asistente en la materia internacional. Y ese diálogo de aquella época nunca empezó diciendo que íbamos a terminar haciendo un revocatorio contra Chávez. Eso fue saliendo en la medida que el debate se fue armando y finalmente se terminó. Y actualmente los egos exacerbados de los dos polos, ¿crees que tengan la sapiencia de volver a la posibilidad de un Bueno, diálogo? a los dos polos exacerbados y esos egos que están allí, hay que buscar la manera de irles dando paulatinamente una alternativa, porque ¿dónde estamos ahorita? Ambos comparten la salida electoral, teóricamente hablando, pero le ponen apellido. Uno dice, no, yo voy a las elecciones si son presidenciales. Y el otro dice, no, yo voy a las elecciones si son las parlamentarias. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, yo acabo de ver una encuesta donde aparece un dato interesante. Uno de los problemas aquí ha sido que la abstención ha impedido que soluciones que pudieron haberse concretado, que tendrían el país en otra condición, no se pudieron concretar porque la abstención privó. Por ejemplo, Maduro es presidente porque la abstención se impuso. Si la abstención no se hubiese impuesto, tendríamos otro presidente. Eso son parte de las cosas que han ocurrido. ¿Qué está pasando en este momento en una encuesta que vi? Cuando a la gente le dicen, usted va a ir a una elección presidencial, 70% está de acuerdo. Cuando a la gente le dicen, usted va a ir a una elección parlamentaria, 30% está de acuerdo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que forma parte de esas cosas terribles. Que es que el drama de la competencia, si la cosa es presidencial o es parlamentaria, ha terminado signando, envenenando el tema, porque entonces resulta que yo estoy de acuerdo con las elecciones, pero si son presidenciales, voy, si son parlamentarias, no voy. ¿Cuál es la diferencia entre, políticamente hablando, entre aceptarle una derrota claramente al gobierno en un evento electoral como el parlamentario y que después ocurran las cosas que tengan que ocurrir en política? Nosotros hemos puesto el ejemplo chileno. Cuando se hizo el plebiscito contra Pinochet, en las peores condiciones que puedes tú conseguirte, porque el organismo electoral era una dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, el plebiscito lo convocó Pinochet y nadie pensaba que Pinochet iba a perder, perdió. ¿Qué vino después de la derrota? Una elección presidencial donde triunfó finalmente el campo opositor y eso permitió
desarrollar la dinámica que hoy tenemos en Chile, de una sociedad democrática, alternativa, en donde los chilenos son en este momento, de todos los países de América del Sur, el país que tiene la mejor calidad de vida. Hay un refrán por ahí que dice que el que pega primero pega dos veces. Aquí podría pegar primero y pegar dos veces el que convoque primero las elecciones, de cualquier grado de elecciones que sean convocadas. O sea, tiene la oposición la posibilidad y tiene el gobierno, quien convoque primero efectivamente. Todo el mundo habla de elecciones, pero ¿dónde está la convocatoria? No, acuérdate que Podría ni el pasar. Gobierno ni la oposición puede convocar elecciones. Quien tiene que convocar elecciones es el organismo electoral. Pero en todo caso el gobierno tiene la influencia. Bueno, sí, pero no los puede convocar ellos. Te comenté ya que lo peor, se lo hemos dicho directamente, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y un aquí. referéndum. Cualquier modalidad electoral, pues yo no le pongo apellido a las elecciones, cualquier modalidad electoral que se convoque puede servir para resolver el problema. Aparentemente la que tiene menos dificultad en hacerse es la parlamentaria, porque es la que corresponde. Todas las demás tienen dimes y diretes en relación a cuándo se hace, cómo se hace. Ahora, si la elección es parlamentaria, es la elección, la mayoría del país dirá, estamos en desacuerdo con el gobierno y se expresará de manera mayoritaria. Para ir a algo práctico. Ahora, pero espérate para terminarte. La elección no la puede convocar ni el gobierno, ni la puede convocar sectores opositores. La elección tiene que convocarla el organismo electoral. Y el organismo electoral tiene que ser otro distinto a este. Porque si el gobierno comete el error político de una dimensión que después no se sabría las consecuencias, de pensar que no importa y que ellos puedan hacer las elecciones como sea, bueno, las consecuencias las pagará el gobierno, la sociedad venezolana, y después veremos qué pasa. Pero lo que hay que sugerirle, de buenas maneras, políticamente hablando, quienes pensamos que el país tiene que seguir siendo un país plural, un país donde se respete a todo el mundo, es decirle al gobierno, mire señores, no cometan la salvajada, no cometan el error de pensar que como la constituyente es supra, entonces pueden resolver que ellos podrían todas las cosas en la constituyente, porque eso el país no lo va a acompañar y las consecuencias O sea, de la eso constituyente no se sabe puede cuáles son. instruir al Consejo Nacional Electoral para unas elecciones. ¿Cuál sería un mecanismo si En ellos lo hacen así? en como la tú dices? teoría de ellos sí, por eso te digo que hay que insistir que no lo hagan, porque ellos, sobre la base que supra, dicen que la constituyente puede reunirse y decidir que se convocan elecciones en febrero y le dan instrucciones al CNE para que lo haga. Ahora, en la práctica, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Porque, por ejemplo, hipotéticamente, si la posibilidad de unas elecciones parlamentarias prontas, se supone que los partidos deberían estarse preparando. Eso tú has escuchado que lo estén haciendo, que hay ahí adentro. Bueno, por lo menos en el MAS. creo que es evidente que todas las organizaciones políticas que saben que puede venir un proceso electoral determinado están en eso. Si tú revisas, por ejemplo, cronológicamente de 15 días para acá, hace aproximadamente 15 días se dio una reunión en el Diario El Nacional convocada por Guaidó. Ahí hicieron una reunión donde el tema principalmente fue el tema electoral y los preparativos que tienen que ver con eso. Posteriormente, el Partido Avanzada Progresista hizo una reunión también de su dirección nacional durante 2 días en Caracas. También el tema principal fue el tema electoral. Posteriormente, esta semana que pasó, hubo la reunión de Cambiemos, el partido donde está Timoteo Zambrano y otros amigos, y tuvieron una reunión también de 2 días. El tema fue el tema electoral. En esa misma fecha, jueves, viernes, el MAS hizo una reunión de toda su dirección nacional, de aproximadamente 60 compañeros de todo el país, y el tema fue, en una buena medida, el tema electoral. Y el fin de semana, que pasó, Acción Democrática, hizo una están reunión dispuestos a participar ampliamente en lo que publicitada, donde el tema principal fue el tema electoral. Es decir, más allá de lo que diga cualquier organización política, es evidente, y eso es conveniente que esté ocurriendo así, que las organizaciones comienzan a buscar los mecanismos para prepararse, para participar, para convocar al país, para convencer a la gente de que el voto es el camino, y ojalá esa preparación tome como referente la necesidad de que se produzca un gran acuerdo democrático de todos los factores que estén por una salida democrática. ¿Esa es tu conclusión ya para finalizar? Ojalá eso pudiera llegar allá. El MAS está trabajando en eso conjuntamente con Avanzada, con Soluciones, con Cambiemos, de alguna manera también con COPEI. Estamos hablando con otras organizaciones en función de que se pueda
avanzar dentro de la política de alianza que permita que, convocado el proceso electoral, al país se le presente una oferta clara de reconciliación, de paz, de pluralismo, de salida democrática, salida constitucional, y que el país pueda ver por ahí un camino donde vamos a gobernar, si eso llegara a ser totalmente diferente a como ha gobernado. ¿Estas organizaciones se han reunido con Guaidó o con gente de Guaidó? No, con Guaidó ha sido imposible, al menos en el caso del MAS. No, esta sería la sexta vez que yo lo digo, que le hemos dicho a Guaidó que convoque una reunión de todos los factores opositores, democráticos, para conversar sobre qué hacer. Pero simplemente él no le importa lo que, o no le importa, o no se da cuenta, o no le dicen. Pero nosotros lo hemos dicho por la vía mía, esta es la sexta. Por la vía de otros voceros, Segundo Meléndez, María Verdial, también se lo han dicho no sé cuántas veces, diciéndole que lo principal que él debería hacer en esta etapa es convocar a todo el campo democrático para hacer un intercambio sobre cuál debería ser la estrategia y eventualmente dotarnos de una dirección política que pudiera avanzar en términos de esa estrategia acordada. En eso vamos a seguir insistiendo. Nosotros entendemos que la política se va dando en la medida en que se va avanzando. Somos abiertamente partidarios de que hay que participar, que hay que evitar que la abstención sea lo que se imponga, que hay que buscar una salida democrática y constitucional, y en esa política todas las alianzas que haya que construir, estamos dispuestos a construirlas. Felipe, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, Daisy, encantado. Que pase una linda tarde, y ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos compartir este espacio a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Y Informativo Mira TV está en ti.